Les voy a pedir que abran su Biblia en la carta a los Gálatas. Capítulo 1. Bueno, cuando lo tenga se pone de pie y vamos a dar una lectura. Ya después nos sentamos otra vez en nuestro lugar. Le vamos a dar lectura del 6 al 12. Dice así la palabra del Señor: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así como estábamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia, por tu amor, por el privilegio que nos da, Señor, de mantenernos de pie, de mantenernos saludables y vivos, Padre. Te pedimos que esta palabra, Señor, ahora, Dios mío, pueda ser depositada en el corazón de mis hermanos, Señor, y de acuerdo a tu voluntad, Señor, dé el fruto que tú esperas en cada uno, Señor. Amén. Pueden sentarse. Gálatas es prácticamente la primera carta que Pablo escribe. Es de los primeros escritos que Pablo nos regala a la iglesia. Y quiero platicarles un poquito antes de analizar lo que acabamos de leer, qué es lo que estaba pasando en Galacia. Pablo fundó varias iglesias en su primer viaje misionero. Todos sabemos de la conversión de Pablo, cómo es que él abraza el cristianismo. Y en su primer viaje misionero, Pablo, al sur de la región de Galacia, funda varias iglesias. Las más reconocidas, bueno, pues son Pisidia, Listra, Iconia. Y a esta región del sur de Galacia va dirigida esta carta. Había algo que estaba pasando ahí en Galacia. Estas iglesias las funda en su primer viaje misionero. Cuando viene de regreso Pablo, se percata, nuevamente visitando las iglesias, se percata que había un pequeño detalle que había entrado ahí en las iglesias, y es que muchos judíos que habían abrazado a Jesús como el Mesías, o que habían reconocido a Cristo como el Mesías, estaban imponiéndole ciertas reglas a aquellos gentiles, como tú y como yo, que estaban adoptando o que estaban también abrazando a Jesús como el Mesías. El famoso movimiento judaizante. Explico, lo que estaba pasando en Galacia era que los judíos que habían reconocido a Cristo como el Mesías, le estaban diciendo a los gentiles: ¿sabes qué? Que tienes que abrazar el judaísmo para poder ser cristiano. Estaban dejando a un lado, y ahorita lo vamos a ver, la enseñanza de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, según nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, es un don de Dios. O sea, es un regalo que Dios te da la gracia. Pero los judíos de Galacia estaban diciendo: bueno, es la gracia más las obras, es la gracia más guardar el Shabbat, es la gracia más la circuncisión, es la gracia más guardar las fiestas judías.
Entonces, lo que estaba pasando en Galacia era que se estaba adoptando un cristianismo que abrazaba la gracia de Cristo, pero que al mismo tiempo abrazaba las obras. Entonces nos hacían ver, o le hacían ver a la gente de Galacia, que era agregar un poquito tú a la obra que Cristo ya había hecho. Eso es lo que estaba pasando en Galacia. De hecho, por esta razón se hace el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15 nos narra el famoso concilio, el primer concilio que se hizo en Jerusalén, en donde precisamente el principal tema a discusión fue este. Al ver que muchos gentiles, es decir, no judíos, estaban abrazando el cristianismo, se estaban reconociendo a Cristo como el Mesías, se tuvieron que juntar los apóstoles, incluyendo Pablo entre ellos, y dijeron, a ver, hay muchos que no son judíos y están abrazando el cristianismo o están reconociendo a Jesús como el Mesías. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Lo que estaba pasando es que en algunos lugares, como en Galacia, se les estaba diciendo, es la gracia de Cristo más tus obras, más guardar el Shabbat, más guardar las fiestas, más la circuncisión, en fin, era la gracia más las obras. Se hace el primer concilio de Jerusalén, se deduce que las reglas judías hasta ese momento aplicaban únicamente para el pueblo judío, y que los gentiles no tenían que estar obligados a cumplir las demandas judías. Si usted a alguien viene y le dice, es que te tienes que circuncidar, es que tienes que guardar el Shabbat o el sábado, tienes que celebrar la Pascua, tienes que celebrar los tabernáculos, bueno, basta con leerle esta parte de Gálatas, basta con leerle Romanos, el concilio de Jerusalén, Hechos 15, y nos vamos a dar cuenta que eso ya no aplica a nosotros. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso Pablo, escuche lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba asombrado. Dice que estaba maravillado. Esa palabra maravillado quiere decir estupefacto, sorprendido, que no lo puede creer. Dice de que tan pronto se hayan alejado de la que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Sabe cuánto tiempo tenía más o menos de que Pablo funda la iglesia de Galacia y le escribe esta carta? Habían pasado aproximadamente 5 años. Les comentaba, fue en su primer viaje misionero de Pablo, pasa por el sur de Galacia, va, y cuando viene de regreso aproximadamente unos 5 años después, ve que la iglesia ya se había empezado a corromper. Por eso es importante que nosotros estemos día a día mostrando lo que realmente dicen las Escrituras, para evitar que se pueda filtrar otro evangelio. Dice que Pablo estaba sorprendido de la forma en la que se habían alejado ya del evangelio. La pregunta aquí para ti, para mí, es: ¿qué es el evangelio? ¿O en qué clase de evangelio estamos creyendo tú y yo? Hay un solo evangelio, lo dice Pablo aquí en Gálatas. Evangelio, sígame con cuidado, viene del griego evangelion, que significa buenas noticias. No hay otra traducción, eso significa evangelio, buenas noticias. Uno puede decir, bueno, buenas noticias ¿de qué? Efesios capítulo 2, versículo 5 dice que tú y yo estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga de ese pecado es muerte. Ahora, sígame con cuidado. El que tú y yo estuviéramos muertos y que esa paga precisamente repercutiera en esa muerte, era una condena que tú y yo teníamos que pagar. Era una condena a la que tú y yo ya estábamos expuestos por el pecado. Porque todos, dice Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno. Pablo también menciona que si alguien dice que no ha pecado, entonces el mentiroso es Dios. Todos de alguna manera hemos cometido pecado y todos merecíamos la muerte.
Lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario, o el sufrimiento de Jesús allá en la cruz del Calvario, era algo que te tocaba a ti y me tocaba a mí. Era un castigo que tú tenías que merecer y que yo tenía que merecer. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? ¿Sabe cuál es el evangelio? Por eso es evangelio, que Cristo ya pagó o se puso en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que pagar ese precio. ¿Cuál es entonces el evangelio que Pablo predicaba? Yo quiero que me acompañen rápidamente a Corintios, ahí atrásito, para ver cuál era el evangelio que Pablo predicaba. Primero a los Corintios capítulo 15. Le voy a dar lectura del 1 al 4. Yo quiero que note con cuidado cuál es el evangelio que Pablo estaba predicando. Dicen: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuche con cuidado: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que Pablo estaba predicando, y ese es el evangelio que tú y yo debemos de creer. Hoy, en la actualidad, hay muchos evangelios que se están predicando. Hay demasiados evangelios. Se está predicando un evangelio de sanidad. Se está predicando un evangelio de prosperidad. Se está predicando un evangelio de éxito. Se está predicando un evangelio donde te va a ir bien. Y todo eso no es el evangelio. A mí me sorprende el carácter de Pablo, porque Pablo era un hombre con un carácter como nos falta a muchos de nosotros. Pablo era un hombre con un carácter que a él no le importaba, y lo dice versículos más adelante, lo leímos, quedar bien con la gente. No le importaba quedar bien con los líderes. Incluso él en algún momento se pone al tú con tú por Pedro y reprende a Pedro. Era un hombre que tenía la autoridad de Dios y se paraba y decía las cosas como eran. Nosotros a veces que compartimos la palabra le pensamos, porque pues no vayamos a lastimar al hermano, a la hermana, pues qué sé yo, ¿no? Pero Pablo no era así. Pablo tenía un carácter fuerte. Tan fuerte era ese carácter que les digo, si alguno anuncia un evangelio diferente al que estamos anunciando, a esto que leímos, es maldito. Eso es lo que la palabra anatema significa. Y tú y yo, hermano, debemos de entender, de acuerdo al contexto que hemos leído, que estamos checando aquí con Pablo, que si tú y yo seguimos un evangelio diferente al que se nos ha anunciado a través de las Escrituras, estamos en ese mismo camino de maldición. Dios nos guarde en Nazaret, y yo creo que quienes compartimos la palabra, quienes estamos orando, quienes estamos luchando para que Nazaret avance, estamos tratando de que no se cuele, no se filtre ninguna otra palabra que no sea la palabra de Dios aquí en la iglesia. Porque es peligrosísimo ver cómo las iglesias se derrumban cuando se predica otro evangelio. Nos ha tocado, por invitación, asistir a algunos eventos que se promocionan como campaña evangelística. Y entonces uno va animado con almas nuevas para ver qué se predica. El punto de todo esto es que el amigo que está predicando se enfoca en él, en su testimonio, empieza a ministrar, empieza a tirar gente, declara sanidad, declara éxito, y el evangelio nunca se compartió. Y a estos es a los que Pablo, y lo dice de manera fuerte, son anatema, son maldición.
porque el evangelio de Dios no se puede corromper. Solamente hay un evangelio, dice aquí Pablo, en el versículo, al final del 6 y al principio del 7, dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, hermana, de qué clase de evangelios estamos escuchando. Porque hay muchos evangelios que suenan bonito, hay muchos evangelios que nos endulzan el oído, hay muchos evangelios que, como le dice Pablo a Timoteo, nosotros tenemos comezón de oír y vamos tras esos evangelios. Ahora que se dio todo esto de la pandemia, ustedes saben que muchas iglesias transmitieron su culto en internet. Entonces a veces uno por ahí, por curiosidad, pues ve esos tipos de cultos, de predicaciones. Hay algunas muy buenas, pero en algunas nos percatábamos que predican lo que la gente quiere escuchar. Y la gente en estos momentos quería escuchar de que Dios te iba a sacar, de que Dios te iba a dar la victoria, de que Dios te iba a guardar. Y qué bueno que Dios nos ha guardado. Pero no incluían a Cristo en medio de todo esto. El evangelio apunta directamente a Cristo. El evangelio tiene que ser vertical con Cristo. Toda predicación que tú escuches, toda predicación que nosotros demos, tiene que ir en vertical con Cristo. Si no lleva impregnada a Cristo, no es evangelio. Puedo hablar de mí, de mi testimonio, pero no estoy hablando de Cristo. Fíjese que Pablo reprende también muy fuerte a la iglesia de Éfeso en Timoteo. Le voy a pedir que me acompañe rápido a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Allá adelantito, no pierda Gálatas. Timoteo capítulo 1. Dice así, le voy a dar lectura al 3 y al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo iba rumbo a Macedonia. Pablo ya había fundado la iglesia de Éfeso. Entonces, yendo rumbo a Macedonia, pasa a visitar la iglesia de Éfeso y se da cuenta que también algo estaba ya pasando en la iglesia de Éfeso. Había algunos maestros, había algunos predicadores, había algunos que enseñaban cosas que no estaban dentro del evangelio. Al final de esta parte, Pablo da nombres y dice, de los cuales uno era Himeneo y el otro era Alejandro. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, te encargo que te quedes en Éfeso para que vigiles que no haya gente que enseñe una doctrina diferente. ¿Cuál era la doctrina que Pablo venía enseñando junto con los apóstoles? La acabamos de leer en Corintios capítulo 15, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso es lo que enseñaban los primeros cristianos, eso es lo que enseñaban los apóstoles. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la iglesia no ha tenido éxito en la evangelización? Porque se ha compartido todo menos el verdadero evangelio. ¿Sabe por qué la cosecha más grande, según la historia de la iglesia cristiana, que se tuvo en evangelismo fue en el siglo XX? Toda de 1900 a 1999 se dio una cosecha del evangelio increíble. Misioneros se levantaban, misioneros iban, la gente reconocía a Cristo. Cuando se compara, porque este es un análisis que se hacía, cuando se compara la predicación del siglo XX al siglo XXI que estamos viviendo, se da cuenta uno
que la predicación del siglo XX consistía en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Confrontar a la gente con el pecado. La predicación del siglo XXI ahora se ha enfocado en el éxito y en la comodidad de la gente. ¿Sabe usted que en Toluca hay una iglesia que tiene un toro mecánico adentro? Si usted como joven, haga cuenta que el hermano Rey pone un toro mecánico allá, si a media predicación Elías se aburrió, va, se sube al toro mecánico y se regresa. Eso es para distraer a la gente. ¿A qué voy con esto? A que se ha estado predicando, se ha estado enseñando algo en las iglesias que no está repercutiendo realmente en el carácter de los jóvenes y de los miembros. A nosotros nos ha tocado platicar con jóvenes que están destrozados espiritualmente. ¿En qué sentido? Había un joven que no creía, ya no creía en Dios para nada. ¿Y cuál era su argumento? Dice, mi mamá estaba enferma, vino un hermano, me dijo que si aceptaba a Cristo, mi mamá iba a ser sana. Mi mamá murió y eso significa que Dios no existe. Ese es el error que estamos cometiendo. Cuando tú y yo compartamos de Cristo, no cometamos esos errores. Porque a lo mejor la voluntad o la soberanía de Dios no es que esa mujer sane y nosotros se lo prometemos. El joven estaba deshecho espiritualmente y no quería saber nada de Dios. Dijo, mi mamá no sanó, su Dios no existe, su Dios es un Dios egoísta que no sanó a mi mamá. Y como ese podemos encontrar muchos testimonios. Tú quieres compartir la palabra con alguien, el evangelio con alguien, está aquí en Corintios. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y no hay más. ¿Para qué murió y para qué fue sepultado y para qué resucitó? Para que sus pecados sean perdonados. Tienes que confrontarlo con su pecado. Eso no gusta, eso es duro. Pero si tú y yo, como predicadores de la palabra, le prometemos a alguien que va a ser feliz, que sus problemas se van a acabar cuando venga Cristo, si eso no puede que suceda, pero si eso no sucede, estamos poniendo en mal no solamente el evangelio, estamos poniendo en mal a Cristo. Y Cristo no es porque Él haya quedado mal, sino que nosotros lo hicimos quedar mal, porque Cristo no nos mandó a eso. Es que ese es el evangelio que se estaba predicando en Galacia. Por eso les decía, Pablo era un hombre fuerte, un hombre de carácter. Yo lo admiro porque él decía las cosas como eran y no le daba miedo de ser apedreado, no le daba miedo de ser arrastrado. Dice aquí en Timoteo, siguiendo esa línea, que no enseñan diferente doctrina. Tampoco dice, está al pendiente, le dice a Timoteo en el versículo 4, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Hay, les decía ahorita, una necesidad muy grande de escuchar el verdadero evangelio. Hay mucha gente que quiere escuchar la palabra de Dios, pero no quieren escuchar de pecado, no quieren escuchar de arrepentimiento, no quieren escuchar de lo que Dios hace o va a hacer si no reconoces tu pecado delante de Él. Hay mucho que se está predicando y se quiere escuchar. Le vuelvo a repetir, ahorita que se dio todo este ambiente en el que estamos viviendo, hay mucha gente que quiere escuchar del evangelio, que quiere escuchar de la palabra de Dios, pero quieren escuchar lo que a ellos les gusta, que Dios los va a cuidar, los va a proteger, que les va a ir bien, que el siguiente año es el bueno, y a lo mejor sí, todo eso está bien, pero no es la médula del evangelio. Hay que confrontar a la gente. Por eso les decía, decreció de manera drástica la membresía en las iglesias. ¿Por qué cree usted que hoy vemos a 50, 70, 80 jóvenes en las iglesias? ¿Y por qué cree usted que cuando se llega a los 30, 40 años, de esos 60 jóvenes que había solamente quedan 4, 5 o 10? Porque se les predicó un evangelio diferente. Nunca entendieron
cuál era realmente el Evangelio o de qué se trataba todo esto. Y Pablo le dice, y todo eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, son fábulas, son mitos. A quienes Dios nos ha dado el privilegio de compartir la palabra, estamos cruzando una línea muy delgada. Es un privilegio que Dios nos da, pero déjeme decirle que es un riesgo muy alto. Estamos cruzando una línea muy delgada en donde si yo pongo un pie para el otro o para el otro, puedo desviarme de lo que la palabra dice, y tenemos que tener mucho cuidado. Esta palabra genealogías interminables que le dice Pablo a Timoteo, a mí me causó un poquito de curiosidad, y al investigar qué quería decir Pablo con genealogías interminables, fue como que toparse con pared, porque esta palabra genealogías interminables en el original griego heterodidascaleio significa opiniones personales, testimonios personales, halagos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo le dijo a Timoteo, está al pendiente que cuando se predique la palabra de Dios, nadie, absolutamente nadie, predique de una opinión personal, de una idea personal o de un testimonio personal. Cuando estudia uno el contexto entero, uno se da cuenta que el púlpito es tan sagrado que no hay más que predicar en él que no sea de Cristo. Hay, les decía, mucha tristeza cuando nosotros vemos que se predica de todo menos de Cristo. Ahora, tú puedes predicar a lo mejor de lo que quieras de la palabra, pero todo tiene que ir enfocado a Cristo siempre. Tiene que apuntar en eso. Dolosamente, ¿por qué cree también de manera dolorosa? Usted ha visto, yo creo que todos hemos visto, porque todos en algún momento nos hemos ido a parar o a acompañar a alguna campaña, donde ponen lonas enormes, carpas enormes. ¿Y usted por qué cree que se anuncia como campaña evangelística? Y si usted es cuidadoso al observar, se va a dar cuenta que de evangelística pues no tiene nada, porque para empezar todos los que están ahí dentro de esa carpa son cristianos. O sea, no se invitó a ningún alma nueva. Todos son cristianos. Y además de eso, se han vuelto muy infructíferas estas campañas. Nosotros tuvimos que aprenderlo de una manera fuerte, de una manera dolorosa, hace algunos años atrás, cuando quisimos hacer un evento, y en algún momento, buscando el consejo de varios hermanos para hacer esto, yo me acuerdo que en algún momento el hermano Rey me dijo, ¿por qué no vamos mejor de casa en casa? Es más fructífero, ¿no? Y uno en su juventud siempre toma a loco a los más grandes, ¿no? Yo creo que todos aquí hemos pasado por la juventud y hemos dicho, los grandes no saben nada, ¿no? Pero uno aprende que efectivamente es más fructífero ir tocando puertas, ir de casa en casa, porque los pocos que va uno tocando puertas los confronta a uno de manera personal. En la campaña se avienta el evangelio, a veces sí produce fruto, pero normalmente, si no es un evangelio bien fundado, como nos está diciendo Pablo, pues los peces escapan por la red, porque la red no está bien remendada, porque es una red cómoda que se lanzó, y bueno, pues, si alguno que otro se atoró, pues bien, si no, pues no, porque estamos predicando un evangelio diferente. En los púlpitos se está predicando opiniones personales, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero pensar que dice este pasaje. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo cuando dice, vigila que no prediquen fábulas ni genealogías interminables. Y tú y yo, hermano, tenemos que estar atentos
de qué evangelio se nos está predicando. Yo les decía al principio, hay que evaluar un poquito en qué evangelio creímos. Yo espero y confío en Dios que todos aquí estemos siguiendo el evangelio de Jesucristo. Yo confío y espero en Dios que nadie aquí esté porque a lo mejor le dijeron que iba a ser millonario. Yo espero que nadie esté aquí porque le dijeron que ser cristiano se iban a acabar sus problemas. Si tú estás por eso, pues no sé, con todo el respeto, pero te mintieron. Porque el evangelio de Cristo es todo lo contrario. Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe usted que esa palabra, tomar su cruz, en ese entonces solo significaba una cosa? Morir. Era una frase que no tenía otro significado en aquel entonces. En aquel entonces, si alguien te decía: toma tu cruz y vente, quería decir: muérete y vente. Y eso es lo que Cristo les dijo. ¿Quieren seguir en pos de mí? Tienen que tomar su cruz y seguirme. Niéguense a ustedes mismos. Y eso es a lo que Cristo nos está llamando, o eso es a lo que Cristo nos está haciendo memoria el día de hoy. Si ya se nos olvidó negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, vamos a volverlo a hacer. Si por ahí a lo mejor en algún punto de nuestra vida creíamos que el evangelio era color de rosa, no lo es. El evangelio es creer en Jesucristo. Romanos capítulo 9 también, y 9 y capítulo 10 nos lo menciona, que el verdadero evangelio, que la esencia de que tú seas salvo es creer en el Señor Jesucristo, es tener fe en Él, tener fe en su muerte. Con la muerte no hay mucho problema, porque la muerte es algo familiar para nosotros. Todos hemos visto a personas que mueren, amigos, familiares, y la muerte es algo común para nosotros. El ser sepultado tampoco es muy indiferente a nosotros. Sabemos que si alguien muere es sepultado. Pero ¿saben dónde recae más nuestra fe? En la resurrección de Jesucristo. Por eso, primero a los Corintios capítulo 15, si usted lo lee en casa, Pablo se dedica a estructurar cómo fue la resurrección de Cristo. Porque la resurrección es algo que eso sí nos cuesta un poquito más de trabajo creer. Morir no, todos hemos visto morir. Sepultar también. Pero la resurrección, dice Pablo en 1 Corintios 15, es la garantía que tú y yo tenemos de que un día también nosotros vamos a resucitar si morimos con Cristo. De eso trata el evangelio. Ahí es donde radica nuestra fe. No es por obras, como dice Efesios 2:8, no para que nadie se gloríe, porque uno puede decir, bueno, es la gracia más, ¿qué se les ocurre? Más la ofrenda. Es la gracia más venir y acomodar las sillas. Es la gracia más venir y pintar el templo. Está bien que hagamos todo eso, pero no llevemos en mente que eso nos va a dar la salvación. La salvación es por gracia, y el evangelio que Pablo nos ha puesto específicamente radica en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice ahí en Gálatas, donde estábamos, que si un ángel o alguien de nosotros viene y anuncia otro evangelio, sea anatema. También dice el 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, pues yo no sería siervo de Cristo. Esto nos habla del carácter que yo les mencionaba de Pablo. El 11 dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de un hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Si usted platica con un judío ortodoxo, hay judíos ya muy liberales, hay judíos también mesiánicos, pero si usted platica con un judío ortodoxo, ¿sabe usted que ellos tienen la idea que el cristianismo lo inventó Pablo? Platíquelo o chéquelo, si usted conoce a un judío, o si conoce a alguien que conozca a un judío, usted se va a dar cuenta que los judíos ortodoxos dicen que el cristianismo fue un invento de Pablo o de Saulo, como lo conocen ellos. Pero por eso Pablo está defendiendo esta postura. Él dice, no, yo no lo recibí de ningún hombre.
No es algo que me saqué de la manga. Él dice que lo recibió directamente de Jesucristo. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco, todos conocemos esta parte de la historia, él iba con una orden de perseguir a los cristianos. Se le aparece el Señor Jesús, tiene un encuentro directo con el Señor Jesús, y después de eso, pues sí se va rumbo a Damasco, pero el ministerio de Pablo tarda un poquito en despegar. Se cree, por lo que dice la Escritura y por lo que dice la historia, que Pablo, después en ese tiempo, antes de darse a conocer y de salir, fue el tiempo que pasó aprendiendo directamente del Señor Jesús. ¿De qué forma? No lo sabemos, pero debió de haber sido increíble la forma en que Pablo aprendió su doctrina del Señor Jesús. Nada más lea Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Timoteo, Corintios, Tesalonicenses. Todo lo que Pablo vertió aquí en sus cartas prácticamente fue enseñado directamente por el Señor Jesús a Pablo. Pablo era el alumno y el Señor Jesús, de qué manera se lo fue mostrando no sabemos. Y esa es la seguridad que Pablo tenía al venir y decir que el evangelio que él estaba anunciando era el evangelio que había recibido directamente de nuestro Señor Jesús. Tú y yo tenemos que evaluar en qué evangelio hemos creído. Vuelvo a repetir, a lo mejor tú estabas pensando que ser cristiano se iban a acabar tus problemas, ibas a tener éxito, y a lo mejor todo eso viene como añadidura, lo dice la palabra, pero que esa no sea tu motivación principal. Tu motivación principal debe de estar en la fe de creer que nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Amén. Y quienes tenemos la oportunidad de compartir la palabra, no solo aquí en la iglesia, tú que a lo mejor la compartes en el camión, en la calle, en la escuela, en el trabajo, cuidemos de estar compartiendo un evangelio verdadero, porque a veces compartir un evangelio erróneo hace que la gente no quiera saber más de Dios. Esa es la reflexión que el Señor Jesús nos quiere dejar esta mañana. Yo te invito a que te pongas de pie y a que hagamos una oración por su palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, a veces es dura. Tu palabra, Señor, a veces nos conmueve el alma, y como dice, Padre, tu Escritura es una espada que nos penetra